Estás escuchando Milenio 3, por Ayuka Nanika. Miles de habitantes de la región india de Kerala miraron al cielo y lo hicieron con estupefacción. Aquella lluvia era algo totalmente distinto. Algo que sus ojos jamás habían contemplado, algo que parecía una señal divina, así lo tomaron. La proximidad del acontecimiento luctuoso que cambió el mundo, el 11 de septiembre del 2001, incluso proporcionó un gesto como de lágrimas del cielo ante lo que iba a ocurrir. Se habló de profecías, se habló de lluvia anunciadora del fin del mundo. En los poblados y regiones más pobres no tuvieron duda. Aquella lluvia roja, aquella lluvia de sangre, tenía que significar algo maligno, algo doloroso que se cernía sobre los seres humanos. Hoy sabemos, casi una década después, que esa lluvia roja que impregnó campos, cayó sobre vehículos, mojó a los animales y fue recogida en barreños, significa un auténtico desafío científico. Ha provocado una guerra interna entre físicos, biólogos, astrobiólogos, investigadores del mundo de la ciencia en sus más diversas disciplinas, porque nadie podía imaginar que en esas gotas de sangre venidas del cielo, en esas gotas rojizas que cayeron sobre Kerala, había una gran sorpresa, una mayúscula sorpresa, diría yo. Algunas de las personas que pudieron examinar aquel líquido que caía de las alturas se quedaron maravillados. A través del microscopio aparecía algo. Un invitado que podía ser, por lo menos para esos estudiosos, y lo siguen defendiendo, y les hemos entrevistado, la presencia de un episodio de panspermia en vivo, la presencia de un episodio de inseminación de vida procedente del cosmos, la prueba que algunos buscan de que en el increíble océano cósmico, en las vastas regiones del universo, sigue moviéndose la vida, vida quizá incomprensible y que a veces por accidente llega a la Tierra. ¿Será verdad o no? Este profesor, este científico, y lo entendemos perfectamente, ha dedicado toda su vida a raíz de ese incidente a investigar el asunto. ¿Lo imagináis ahora mismo, amigos? Quizá estas mismas horas en la India, volviendo a examinar una y otra vez esa especie de células caídas del cielo. Porque además, la última noticia es que esas células están comportándose de diferentes maneras a distintas temperaturas. Para un grupo de científicos, repito, que son herejes considerados así por otros, se trata de la llegada de la lluvia extraterrestre, con biología extraterrestre. Hemos podido hablar directamente con el protagonista de esta historia, físico de la Universidad en Kerala, en la India, doctor Geoffrey Lewis, que va a ser guía en esta historia maravillosa, hermosa, sorprendente y única. ¿Qué pasó en Kerala? ¿Qué era esa lluvia roja? La lluvia roja es un fenómeno que encontramos en el estado de Kerala, en India, y era la primera vez que la gente pudo verlo allí. Ocurrió en el año 2001, y nuestras investigaciones han demostrado que el color es generado por partículas rojas muy diminutas, que son realmente una especie de células biológicas. No encontramos ningún tipo de fuente a nivel local que pudiera generarlo, pero si hubiese venido de otra fuente, tendría que haber tenido otro tipo de comportamiento diferente en su distribución. Tenemos realmente una larga lista de fechas diferentes en las que el evento tuvo lugar. Muchas personas se llevaron las manos al rostro y tocaron esa lluvia. En la religión local, evidentemente, lo dicho, un mensaje de las divinidades que dominan al hombre, que determinan nuestro destino incluso. Durante 2 largos meses, en aquel verano-otoño del 2001 tan significativo, ¿verdad?, tan clave en la historia de estos tiempos modernos, se repitieron diferentes lluvias rojizas. De inmediato, muchos amigos del misterio recordarán que las lluvias rojizas, de diferentes características, han aparecido a lo largo de la historia. Pero esta era muy especial, tan especial
que tuvo que ser un momento de esplendor el instante en que varios científicos de la India colocan esas muestras, recién recogidas por ellos mismos, ante los microscopios, y aparecen esas criaturas, esa vida diferente, es lo que esta noche vamos a debatir. Pero en este instante de las cosas, a esta hora, en esta fecha, están ocurriendo sucesos inquietantes. Para Geoffrey Lewis no cabe la menor duda. Al principio hicimos un examen microscópico de estas partículas de color rojo y encontramos estructuras muy similares a otras células biológicas. Después procedimos a hacer una descripción de ellas y, por supuesto, a estudiar el fenómeno al completo. Dónde ocurrió, a qué hora y cómo es su distribución temporal y geográfica. Y de todos estos estudios obtuvimos un montón de evidencias que nos llevaron a pensar que estas partículas podrían haber tenido su origen en el espacio, concretamente de la desintegración de materia en la atmósfera. Efectivamente pudo ser un caso de panspermia, donde la vida pudo venir desde el espacio a la Tierra. Todas estas hipótesis surgieron desde el principio de la investigación en el año 2001, y en el año 2006 publicamos un informe afirmando que podría proceder de una fuente extraterrestre. Esta historia, que puede parecer en un principio anecdótica de una lluvia roja sobre la India, esconde en sus entrañas el gran enigma, el gran misterio, el misterio de los misterios, que nadie ha podido resolver a día de hoy, a la 1:15 de este día de noviembre del año 2010. No sabemos cómo se generó la vida, no sabemos de dónde ha surgido, no sabemos si fue un hecho único, no sabemos si procedemos de semillas, de esperma del espacio, que sigue vagando buscando la fecundación de otros mundos. No sabemos casi nada, pero os aseguro que con los documentos no vamos a dejar esta noche de hacernos preguntas. Y esta noche, amigos, va a haber muchas cosas. Niños y brujería, niños brujos. ¿Os imagináis brujos de 9 y 10 años procesados por la Inquisición en España? Y también supuestos casos de, dicen, teletransportaciones, pero ningún misterio con tanto peso, tan interesante, con pruebas, que nos implica a todos absolutamente, como el origen de la propia vida, que es el que vamos a debatir en primer lugar. Atención, líneas abiertas, porque hay una encuesta muy importante, es un sondeo esencial para ver cómo está ahora mismo el tema, de dónde surgió la vida, de dónde surgió esta realidad tan misteriosa en la que todos vivimos. Sigue siendo un gran debate. Y ahora ya veréis qué documentos sobre la lluvia roja. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, esta encuesta ya está en la web ikerjimenez.com, donde pueden votar, ya lo ha hecho gente. La pregunta es, ¿crees que la vida llegó del espacio? Pueden votar o sí o no. Por el momento, el 69,1% opina que sí, que la vida llegó del espacio. Y también nuestras otras líneas de contacto para que nos den sus preguntas, sus opiniones. Milenio3 con número @cadenaser.com, nuestra vía de contacto más directa a través del teléfono móvil, del SMS 27699, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes y como siempre www.cadenaser.com. Bajo esta lluvia, con el paraguas de la incertidumbre, el hombre que nos hizo conocer esta historia, el corresponsal de Ciencia y Tecnología del diario ABC, nuestro querido amigo José Manuel Nieves. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Qué historia más hermosa, más bonita. Ojalá fuese verdad, aunque la polémica está servida. Sí, preciosa historia. Yo la llevo siguiendo desde el principio, porque en el mismo año 2001, cuando Geoffrey Lewis hizo su descubrimiento, publicó casi de inmediato, a los pocos meses, publicó el primer artículo y llamó muchísimo la atención. Llamó muchísimo la atención porque ¿qué era esto que había encontrado? Él mismo lo ha dicho, pero vamos a ampliar un poquito lo que él contó. Kerala es una región muy grande, es una provincia de la India y es muy grande, tiene muchos cientos de kilómetros. Entonces, esta lluvia se pudo recoger durante espacio de 2 meses, como has dicho tú, en muchos lugares, y ha calculado el propio Geoffrey Lewis que cayeron unas 50 toneladas de estas partículas rojas, que estaban por todas partes. ¿Has dicho 50 toneladas? 50.000 kilos. O sea, 50 toneladas ha calculado que es el peso, y estas son muy pequeñas, Él nunca las llama células hasta mucho más tarde, hasta el año 2006 o 2007 no las empieza a llamar células, porque, claro,
también has apuntado esa posibilidad. Cuando Godfrey Lewis se encontró con esto, su vida cambió. Empezó a dedicar todo su trabajo, todo su esfuerzo, toda su inteligencia a este tema y a este fenómeno, porque estaba convencido, y sigue estando 10 años después convencido, de que lo que se encontró, lo que pasó allí, fue efectivamente un caso de panspermia, es decir, de células, de esporas, de portadoras de vida llegadas de otro mundo. ¿Por qué pensaba eso? En primer lugar, lo que él encontró allí, estas células rojas externamente se parecen mucho a uno de nuestros glóbulos rojos. Es decir, son prácticamente esféricas, tienen un pequeño achatamiento dentro no son una bolita perfecta, sino que tienen un achatamiento, y vistas al microscopio, con muchísimos aumentos, centenares de aumentos, se ve que tienen una membrana, que podría ser una membrana celular. Es mucho más gruesa que las membranas habituales que nosotros somos capaces de ver en las células, en nuestras células terrestres, digamos. Pero la sorpresa mayúscula es que en el interior de esa membrana no hay estructura genética, no hay ADN. El hecho de que no haya ADN es digamos que es la piedra sobre la que se basa toda su investigación. No existe en la Tierra ninguna forma de vida que no esté basada en el ADN. El ADN son las instrucciones genéticas que todos compartimos, donde da igual que seamos una mosca, un elefante o un ser humano. Entre una mosca y un ser humano hay más de un 80% de correspondencia en el ADN. El ADN es lo que nos dice que estamos vivos. Por lo tanto, José Manuel, son algo semejante a células, pero sí, de una forma de vida completamente distinta a lo conocido hasta ahora. Hasta entonces, viendo esto, tenían una forma muy parecida a nuestros glóbulos rojos, es decir, una forma celular, clarísima, con una membrana y con un contenido en el interior. Ese contenido en el interior, subrayo otra vez, no había un núcleo celular donde hubiera información genética, no había ADN. Esto, claro, a Luis le dijo, esto es raro, de entrada ya es muy raro, vamos a seguirlo estudiando. No ha sido hasta este mismo año, en agosto, en 2010, cuando, también lo has apuntado, cuando Luis ha publicado el enésimo trabajo sobre este tema y ha conseguido que se reproduzcan estas células. Uy, pero de eso vamos a hablar ahora, José Manuel. Perfecto. Lo que está pasando con esas células, entre comillas, ahora mismo. Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ambos conocéis, hemos estudiado. Esto es una, voy a decir casi filosofía, que han mantenido premios Nobel, ni más ni menos. Se lleva debatiendo un siglo sobre esto, sobre si fuimos inseminados desde el espacio, sobre si realmente nosotros somos los extraterrestres, porque incluso la BBC, sobre este caso de la lluvia roja, aunque en España, excepto por los trabajos de Nieves y poquísimo más, yo creo, no ha habido apenas repercusión, pero la BBC ya ha hecho un pedazo de documental que titula Nosotros somos extraterrestres, hablando y mostrando las imágenes de estas células, o lo que sean, que son impresionantes. Pero de la panspermia se viene hablando hace mucho tiempo, y ojo, premios Nobel como Francis Crick, para luego debatir, ¿verdad? Llegó hasta un poco más allá, Javier, hasta un poco más allá, o aún mucho más allá, y habló de panspermia dirigida. Bueno, Francis Crick, que hay que recordar que fue precisamente uno de los descubridores de la espiral del ADN y que mereció premio Nobel de Medicina junto con sus colegas precisamente por ese hallazgo. Él publicó un libro en 1981 que se llamaba La vida misma, Life Itself, donde especulaba con esta posibilidad de la panspermia. Era muy sencillo su planteamiento, porque decía que en realidad esto de la panspermia no hay que verlo como algo raro, esto de que los planetas se puedan inseminar porque haya vida a bordo de meteoritos que crucen los espacios infinitos y fecunden planetas, que al fin y al cabo lo vemos dentro de la naturaleza, que la polinización de alguna manera de las plantas pues es algo a escala pequeña, muy parecido a la idea de la panspermia, pero Francis Crick llevó ese planteamiento un poco más allá. Decía que había 3 clases de posibles panspermias, y las 3 digamos que tienen una especie de enigma increscendo, ¿no? La primera sería la panspermia natural, que sería esta especie de polinización donde no intervendría ningún tipo de inteligencia. La segunda sería la panspermia dirigida, y él creaba un escenario. Decía que tal vez una civilización que estuviera viendo cómo su planeta se encuentra en estado de agonía, muriendo, decide poner fragmentos de vida
a bordo de vehículos espaciales, lanzarlos al universo y con la esperanza de que algunos de esos vehículos toparan con un planeta de condiciones para la vida similares al suyo que se estaba muriendo y pudieran fertilizarlo y crear un nuevo lugar donde extender la presencia de la vida. Y la tercera era la panspermia diseñada inteligentemente. Ya no es que pongas la vida en una nave no tripulada y la mandes al espacio, sino que él especulaba con la posibilidad de ciencia ficción para sus colegas de que, por ejemplo, la vida en la Tierra hubiera sido traída directamente por esas inteligencias, que hubieran llegado a este planeta a bordo de sus vehículos espaciales hace millones de años y hubieran sembrado el planeta directamente con las semillas que traían consigo. Era de alguna manera una idea que se avanzaba en mucho a teorías que hoy, por ejemplo, científicos, astrobiólogos incluso manejan, como por ejemplo la terraformación, el poder transformar un planeta de condiciones un poco hostiles en este momento para la vida, pero si les inyectas la cantidad de bacterias o de microorganismos suficientes, puedes llegar a, con el tiempo, convertirlo en un entorno similar a la biosfera terrestre. Sembradores cósmicos, lo decía Francis Crick, premio Nobel y descubridor de la estructura del ADN. Pero evidentemente los científicos hoy tienen muchas posiciones distintas, diferentes. A ver cuál es la vuestra, la personal. Pero hablaba José Manuel Nieves de cosas que están pasando con esas células. Queremos saberlo todo, José Manuel, que hemos podido ver en ese mismo reportaje de la BBC. Se ven los botellones con el líquido rojo. Sí. Escuchad esto, por favor, ahora nos comentas, José Manuel, y yo creo que esto es para alucinar. A cierta temperatura, los estudios con esta lluvia roja de la India, con estos organismos de origen desconocido, de momento, aquí hay mucho debate, está pasando algo, está ocurriendo algo. Por supuesto que no es la primera vez que sucede esto en el mundo. Puedes encontrar muchos relatos históricos de lluvia roja que han ocurrido en Europa y en Australia. Lo interesante es que todavía no conocemos cómo se originaron la vida y la naturaleza aquí. No conocemos exactamente cómo fue el origen de la vida. Es un desafío muy complicado para demostrar, ya que, por ejemplo, pudimos hallar algunos puntos importantes, como que las estructuras de estas partículas no muestran ningún indicio de ADN, y no hemos podido realizar test de ningún tipo. Es imposible localizar ADN en estas células, pero al mismo tiempo sorprende que crezcan y aumenten a temperaturas extremadamente altas. Me decía Javier Sierra, analizando este asunto, que parecía de película de ciencia ficción. En la India, en un laboratorio, José Manuel Nieves, se tienen esas muestras, unos científicos las custodian, han venido del cielo, se parecen a células pero nadie sabe qué son, y a 121 grados centígrados, si no me equivoco, pasan cosas. Incluso a más grados. A 121 de media. Bueno, aquí en la Tierra las células normales se reproducen, son capaces de reproducirse en distintas condiciones, como media entre los 10 y los 50 grados. Luego tenemos otra serie de organismos que hemos hablado en otros programas, que son los extremófilos, es decir, que son especializados en vivir en condiciones extremas, tanto de frío como de falta de oxígeno, como en medio de la roca, debajo del hielo, al lado de volcanes, y que son capaces de reproducirse hasta los 70 u 80 grados de temperatura. Incluso han aparecido últimamente, cada vez que aumenta la tecnología somos capaces de encontrar más y más cosas, unos organismos que llaman supertermófilos, es decir, que serían superextremófilos, que son capaces de reproducirse a 120 grados, al lado mismo de chimeneas volcánicas submarinas. O sea, para que todo el mundo se entienda, hirviendo absolutamente. Claro, y estamos hablando de la Tierra, es decir, es posible reproducirse a esas temperaturas. Es raro, pero es posible. Entonces, Geoffrey Lewis, lleva años haciendo todo tipo de pruebas, porque al no disponer de ADN, no puede aplicar ninguna de las técnicas que se aplican con la vida normal. Todas las técnicas de estudio biológico de células y de componentes celulares se basan en el ADN. Al no haber ADN hay que inventarse otra cosa, que no existe, algo diferente. Entonces empezó a ponerlas en distintos tipos de cultivos y a distintas temperaturas. A temperatura ambiente no pasa nada, no se reproducen, están inertes. Inertes. No, absolutamente, no sucede nada. Según vas aumentando la temperatura y llegas a los 120 grados, empiezan a pasar cosas. Es decir, en el interior de estas células, vamos a llamarlas ya células madre,
porque son madres e hijas, empiezan a surgir como clones pequeñitos, muy chiquitines, dentro del propio cuerpo de la célula principal, y después se independizan y se multiplican. Todo eso filmado, fotografiado perfectamente. Sí, eso lo tiene Lewis absolutamente fotografiado. Claro, al no haber ADN, ¿qué es lo que dice otra corriente de los científicos? Dice, esto es un fenómeno de replicación que podría ser como el de los cristales, que no tiene absolutamente nada que ver con la vida. Pero el hecho de que se produzca justamente a algunas temperaturas, y fíjate, hay un tema que no hemos dicho todavía. Cuando sucedió la lluvia en 2001 en Kerala, la región de Kerala formó como una especie de media luna, como una especie de abanico, es decir, como una especie de trayectoria de abanico. Muy pocas horas antes se había detectado la caída de un meteorito, muy pocas horas antes de empezar a producirse la lluvia. Un detalle muy importante, José Manuel, en las crónicas de la noticia se habla de que sobre Kerala, sobre toda esa zona, antes de que llegue la lluvia roja o de sangre, como se dijo, y que la gente interpretó como una cuestión de maldición divina... Signo del Kali Yuga, del final de los tiempos, ¿no? Final de los tiempos. Se oye un silbido. Un profundísimo silbido se escucha en toda la zona. Un silbido y un boato, es decir, una auténtica explosión. ¿Qué pasa? Que ese meteorito no fue registrado por ningún observatorio, pero es algo absolutamente normal. Sin ir más lejos, este mismo año, y ya con un montón de ojos electrónicos observando y buscando meteoritos, ha habido 7 u 8 casos en los que se ha visto un meteorito justo en el último momento, cuando faltaban minutos para que llegara a la atmósfera terrestre. De hecho, encima de Indonesia, hace apenas unos meses, explotó uno encima de una ciudad a un par de kilómetros de altura que tenía la potencia equivalente de 3 bombas atómicas de Hiroshima, y explotó sin que nadie lo detectara, y eso te estoy hablando del mes de marzo de este año. O sea que lo que tenemos, José Manuel, es, porque esto yo creo que es absolutamente increíble, y tú a través de ABC has ido dando toda la información, es que en los últimos análisis de hace un par de meses de estas criaturas, entre comillas, pero claro, no tienen ADN, es la multiplicación. Sí, se reproducen entre 120 y 300 grados, lo cual es muy consistente con todo el resto de la investigación, porque precisamente cuando un meteorito, si es que Lewis lo que cree es que estas partículas venían a caballo de ese meteorito, porque es mucha casualidad que entre un meteorito y que pocas horas después se produzca la lluvia roja. Él está convencido de eso. Entonces, cuando un meteorito entra a la atmósfera, lo primero que hace es que se incendia, se deshace. La atmósfera es un gran escudo protector. Hombre, si nos cae una roca de 1 kilómetro, no hay quien la destruya, pero los miles y miles de meteoritos que caen cada año, ni siquiera nos enteramos porque la atmósfera los destruye, y los destruye quemándolos. Entonces, ahí aumentan muchísimo las temperaturas. Entonces, la teoría de Lewis es, si estas formas o estas esporas que podrían contener los principios de la vida han viajado durante X tiempo por el espacio en las condiciones de frialdad absoluta, resistiendo, estando encapsuladas en sí mismas, de repente han entrado en la atmósfera, se han incendiado, ha habido calor intenso y rápido, han florecido tan a lo bestia como para caer 50.000 kilos a lo largo de 2 meses. 50.000 kilos. Vamos a hacer una cosa, compañeros, y ahora os preguntaré cómo es posible también este silencio informativo, ¿no? Una cosa de este calibre y que apenas ha trascendido, ¿se ha publicado o no en publicaciones de prestigio? Ahora lo vamos a ver, porque la lucha interna entre los científicos, y también esto nos lleva a otra gran pregunta, ¿no? El extraño, a veces espadachinesco mundo de la ciencia y las publicaciones científicas, las corrientes que son aceptadas o las que no, las adscripciones de algunos científicos que lo tienen muy crudo para ir por libre, también hay que decirlo, con un hallazgo, y no me extraña que este hombre en la India, al que agradezco especialmente cómo ha tratado nuestro equipo, a Fermín, a Carlos, en esta entrevista, que yo creo que realmente es interesante, pues tiene que verse muy en solitario, porque hemos podido entrevistar, gracias a las gestiones de José Manuel Nieves, a toda una autoridad en la materia en España. Por ejemplo, Juan Pérez Mercader, que fue director de astrobiología del Instituto de Técnica Aeroespacial, una eminencia científica, para saber qué dicen los científicos más ortodoxos de este caso de la India. Primero, yo creo que no están muy al tanto de los últimos hallazgos de esta reproducción, sinceramente, pero ¿cuál es la opinión general de los que creen que esto es imposible? Y ahora debatimos. Juan Pérez Mercader. La conclusión generalizada es que se trataba pues de algún tipo de esporas o algo parecido, pero se descubrió que no contenía ADN,
ni ARN. También se descubrió que que había varios aminoácidos, 3 o 4 aminoácidos. Se han descubierto, no sé si se han hecho análisis muy exhaustivos, y lo que la enorme mayoría de la profesión piensa es que son esporos de algún tipo de alga, es coherente con algún tipo de esporo de alga. Y un detalle más, hay una guerra interna, también hay que decirlo, o parte de la ciencia ha comentado que no se pueden llamar células a esto, y ha habido un aislamiento incluso de los propios investigadores indios, que son los que tienen las muestras. Hay unos colegas, digo colegas porque son científicos, de la India y que mantienen, no obstante, que a pesar de no haber visto ADN en su interior, a pesar de que se sabe que no tiene suficiente información, el tamaño es excesivamente pequeño, el tamaño de las esporas es excesivamente pequeño como para ser una célula de una bacteria, etcétera. Ellos en los artículos que escriben le llaman células. Es un poquito llama engaño el llamarles así, y entonces bueno, pues no han conseguido publicar en revistas de prestigio o en revistas donde haya un proceso de referir muy fuerte, pues no han conseguido publicar nada. Opiniones de la ciencia más ortodoxa. Agradecemos a Juan Pérez Mercader. Sin embargo, parece que sí hay publicaciones importantes. La propia BBC mostraba algunas de ellas con los estudios de Geoffrey. Hay incluso algún artículo en Nature. Claro, entonces yo pregunto, lanzo la cuestión. ¿Cómo es posible también, Santi, que si son esporas, me imagino, será muy fácil, vamos a decirlo así, compararlas con otras esporas que hay en el mundo y el asunto se resolvería de inmediato? Pero, en fin, hay como una amalgama de oscuridad en torno a este caso y que tuvo un impacto realmente escaso fuera de los ámbitos científicos, y no es por periodistas como José Manuel Nieves, apenas casi nadie conoce esta historia. Demuestra también un poco las triquiñuelas internas del mundo científico, que también las tiene. Hombre, estamos hablando de un hecho que puede confirmar una teoría muy controvertida como es la de la panspermia. Por otro lado, sí que ha habido, como muy bien ha dicho Nieves, publicaciones científicas de mucho prestigio. El propio MIT ha hecho algunos avances y de hecho reflejaba uno de los hechos más curiosos, que es el de la fluorescencia rojiza que emiten estas células, vamos a llamarlas así coloquialmente, y que coincidiría o se parecería mucho a la fluorescencia que emiten determinadas regiones del espacio donde hay nubes de polvo o de materia que no se sabe muy bien lo que son, con lo cual añade un plus de misterio al asunto. Y desde luego, en realidad, yo creo que la ciencia en general, y no está mal que sea así, es muy conservadora, y hechos que pueden efectivamente cambiar paradigmas de una forma muy definitiva, pues supongo que requieren demostraciones también muy sólidas para que sean admitidas generalmente. Fíjate que la teoría de la panspermia, como decía Santi, sí, es muy controvertida. Precisamente quien se ha implicado más en esta investigación también ha sido uno de los grandes adalides de la defensa de esta idea, que es Chandra Wickramasinghe, que es profesor en la Universidad de Cardiff, nada menos, y que era colaborador ya hace... ¿Está convencido de que es un episodio de panspermia? Sí, bueno, vamos a ver. Él es uno de los que acuñaron precisamente esta teoría junto con Fred Hoyle, Francis Crick, en fin, todo este pequeño colectivo de científicos que terminó aislado por sus colegas porque no creían en esta historia, y Chandra piensa que se trata de un episodio de panspermia en vivo, es decir, que hemos tenido la suerte de poder registrarlo. A mí esto, de todas maneras, me hace recordar otra cosa que tiene mucho que ver con otros temas que tocamos a menudo en Milenio 3, y es que antes de que existiera Chandra o Fred Hoyle, existían coleccionistas de anécdotas que recogían este tipo de episodios, por ejemplo, de lluvias de sangre. La existencia de lluvias de sangre, entre comillas, es milenaria. La existencia de cosas que caen del cielo, filamentos extraños que caen del cielo, también es milenaria. En la Biblia tenemos las descripciones del maná, en las apariciones de la Virgen tenemos los hilos de la Virgen, de los que se hablaba también, o los cabellos de ángel. Interpretaciones diferentes que ya para un fenómeno parecido. Exacto, los cabellos de ángel vinculados al fenómeno ovni, es decir que probablemente todos esos aspectos
nos están remitiendo a esa clase de lluvias que pueden tener un origen meteorítico y que algunas de ellas podrían efectivamente contener vida. Una cosa, y que es muy interesante porque luego vamos a lo profundo de decir, es que lo increíble, José Manuel, es que sobre el origen de la vida sigue habiendo todo tipo de posibilidades, hipótesis abiertas. Sabemos que vivimos, sabemos que hace 4.000 millones de años algo debió ocurrir en esta bola azul, pero hay cosas increíbles. Un elemento interesantísimo, importante, es que los meteorólogos, por ejemplo, tienen registradas lluvias de este tipo, rojas. Le dan una explicación también en nuestro propio país. Vamos a escuchar muy brevemente a Florenci Rey, compañero de meteorología de esta casa, y a Jacob Petrus, buen amigo de Telemadrid, meteorólogos que saben lo que ocurre y que cuentan eso, que en España a veces pasan estas lluvias rojas, aunque hay una hipótesis oficial que no se parece en nada a lo que han descubierto en la India. Es una precipitación que lleva asociado un depósito, en muchos casos arcilloso, que tiene que ver con el origen de la masa de aire a la que va asociada la lluvia. Son precisamente los materiales más ligeros los que pueden ser levantados por el viento, por ejemplo el polvo de arcilla, los que o bien forman la estructura misma de la gota de lluvia o bien se adhieren a las gotas de lluvia existentes en la nube que una vez descargan tiñen la precipitación de color rojo. Incluso ocurre en nuestro país, no es extraño, incluso se les llama lluvias de barro y sobre todo es muy común en zonas del Mediterráneo. Bueno, ¿por qué se le llama lluvia roja? Pues sencillamente porque son precipitaciones que están acompañadas generalmente de partículas sólidas que provienen de zonas áridas. Por ejemplo, en nuestro país, a veces, desde el desierto del Sáhara, en esa zona puede haber vientos muy potentes que levantan partículas del desierto muy pequeñas, microscópicas. El viento las arrastra hasta nuestras latitudes y esas partículas sólidas se convierten en núcleos de condensación, es decir, que la humedad de la atmósfera se condensa alrededor de esta partícula. Cuando adquiere un suficiente peso, cae, luego la lluvia al evaporarse deja como rastro esas partículas sólidas y dejan encima de las superficies donde hayan caído, pues dejan un color rojizo. Escuchando a los meteorólogos me da la impresión, José Manuel, que no tiene nada que ver con el fenómeno de la India. No, a ver, hay una serie de fenómenos habituales. Hay varios tipos de lluvias rojas. De hecho, al principio, lo primero que miró Luis y sus colaboradores era si efectivamente podía ser partículas en suspensión de polvo procedentes de algún desierto. De Arabia se llegó a decir. Lo más lógico. No había nada de eso, porque no hay partículas de polvo en ese agua en suspensión, no existen. Solamente están estas gránulos, en mucha cantidad. Después, también se ha dicho, es verdad, como ha dicho Juan, al que le mando un saludo y le aprecio muchísimo, que podrían ser esporas de algas. No existe una espora de alga, está comprobado, y ni en las cercanías, ni en los miles de kilómetros a la redonda, capaz de explicar ese fenómeno. José, no me vas a permitir con la confianza que tenemos. Hubiera habido, ¿Cómo es posible entonces que científicos de prestigio importantes, ante un caso que es tan importante, lo digo desde la ignorancia, digan eso? Con todo el respeto a Juan Pérez Mercader, genial en muchísimas investigaciones, pero que se diga, la corriente en general dice que bueno, que son esporas, y se deja como esporas. Vamos a ver, la ciencia necesita pruebas. Aquí todavía no tenemos pruebas, tenemos indicios. Pero un solo argumento, aunque hubieran sido algas, ¿50.000 kilos de esporas? Claro, es lo que pregunta Luis. Tú te lo planteas como periodista. 50 toneladas de esporas, o sea, ¿cuál es el alga capaz de producir una? Fíjate, claro. Es muy difícil de creer eso, ¿no? Claro. Es muy difícil de explicar. Pero muchas veces se explica de esta forma, tan tranquilamente, esporas, y se queda Pero la gente con eso. Iker, te insisto, la ciencia necesita pruebas. Solamente tenemos pruebas de una forma de vida, y es la nuestra. No me refiero a los humanos, sino a la vida que se da en la Tierra. El problema es un cambio de paradigma, es decir, lo que se está proponiendo con esta teoría de Lewis es que la vida viene de fuera, no se gestó aquí, y de hecho muchos científicos siguen defendiendo, la gran mayoría, que es imposible que la vida a bordo de un meteorito o en las condiciones de atravesar el espacio resista. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tú dices, José Manuel, que la ciencia necesita pruebas y, curiosamente, esas pruebas están, es decir, tenemos algunas. Por ejemplo, un caso muy concreto que a mí siempre me ha parecido muy llamativo. 2 años antes de que el hombre pusiera el pie en la Luna, la NASA estaba mandando ya artefactos a la Luna para, en fin, estudiar la superficie terrestre. En el Océano de las Tormentas, que es una región lunar, en 1967 se posa un artefacto, un artilugio que se llama la sonda Surveyor 3, que lleva una cámara de vídeo
para filmar, para obtener imágenes a bordo. 2 años después, la Apolo 12 toma tierra allí en la Luna a unos pocos cientos de metros de ese artefacto y recuperan la cámara. Se la llevan a la Tierra en condiciones completamente aisladas y la desmonta la NASA. Y se da cuenta, al desmontarla la NASA, que en las lentes hay estreptococos. Estreptococos que probablemente procedían del estornudo de un científico de la NASA 2 años o 3 años antes, y que se quedaron allí durante 30 meses en condiciones lunares. Y sobrevivieron perfectamente. Hay más ejemplos, hay muchos más ejemplos de esto. Mira, por ejemplo, recientemente, además lo hemos contado en Cuarto Milenio, tardígrados, estos pequeños animalitos que sabemos que son capaces de morir o de quedarse en un estado de hibernación en el que no es posible detectarles ningún signo de vida y permanecer probablemente hasta cientos de años hasta que las condiciones son favorables, y entonces, como si no pasara nada, hicimos el experimento en el estudio, en la tele, y lo vimos cómo moría y cómo resucitaba un tardígrado delante de las cámaras, y los han mandado al espacio y también sobreviven. Pero es que en la propia India, yo creo que también empujados por la corriente de este descubrimiento o de esta rama de la investigación, hace pocos meses también, en globos aerostáticos, en globos meteorológicos a 40 kilómetros de altura, es decir, donde la atmósfera ya se convierte en espacio, con contenedores herméticamente aislados, cogieron muestras de aire, bajaron y encontraron 3 cepas nuevas completamente de bacterias. No existe ningún ser en la Tierra que sea capaz de vivir allí, donde los rayos ultravioleta fríen absolutamente todas nuestras formas de vida. Pero estas 3 nuevas bacterias o cepas bacterianas que descubrieron y trajeron a la Tierra estaban acostumbradas a eso. Es decir, no pueden proceder de aquí abajo, proceden de algún lugar de allí arriba. Tenemos más pruebas indirectas todavía, esta vez no aquí en la Tierra, sino en una de las lunas de Saturno, en Titán. En Titán, lo que sustituye al oxígeno es el hidrógeno, y hay algo que está consumiendo el hidrógeno como si aquí se tratara del oxígeno. Han llegado a formular científicos de la NASA una hipótesis, la única hipótesis razonable es que hay algo en Titán que está respirando hidrógeno. En fin, las pruebas, entre comillas, las indicaciones son muchas, pero cuando yo me refiero a pruebas es que también estamos buscando, porque el método científico así lo requiere, estamos buscando vida como la nuestra. Pero ¿por qué tiene que ser como la nuestra? ¿Por qué tienen que ser más grandes o más pequeñas las células? ¿Por qué incluso tienen que tener ADN? ¿Por qué no células no basadas en el ADN? Estas de Titán que te digo no serían seres vivientes basados en el carbono como nosotros, que por cierto las células de Kerala están compuestas mayoritariamente de carbono y de oxígeno. O sea, tenemos ahí, podríamos hablar casi, José Manuel, de racimos de vida o no distinta en la India ahora mismo. Vamos a hacer una cosa que yo creo que va a dar una dimensión exacta a lo que está pasando. Vais a escuchar a expertos del Instituto Maculay que registran la llegada de una lluvia de gelatina. Ahora mismo no nos cuentas, Carmen, porque esto ha pasado ahora mismo. O sea, quiero decir, el planeta Tierra constantemente, y ahora con las vías de información que hay, está siendo visitado por estas lluvias, por esta caída de cosas que parecen imposibles. Esto ha pasado hace nada, escuchad. What it actually is, we don't know. No sabemos realmente lo que es. Tiene una constancia totalmente gelatinosa y exactamente es agua en una proporción de un 90%, y no sabemos dónde se originó. It's very jelly-like and we really don't know what it's made from. ¿Sería el último caso, Carmen, o de los últimos casos de lluvia extraña que aparecen y luego, claro, la atención se desvía de ellos, pero que constantemente, evidentemente, seguro que el 90-95% con explicación, pero puede que haya un porcentaje al que nunca hemos prestado atención, lo han hecho en la India y se han llevado la sorpresa? Sería la última de las lluvias de gelatina, pero ha habido más lluvias de este material gelatinoso. Parecen como grandes bloques de una sustancia viscosa, pegajosa, que caen e inmediatamente, al cabo de muy pocos minutos, pues se van deshaciendo. Pero, por ejemplo, en Nueva York cayó en 1846 una lluvia de gelatina, en Irlanda en 1958, en Rusia en 1832. Se tiene el registro de que esto, incluso fotografías, como vemos las últimas, de que esta gelatina es más normal de lo que se cree que caigan. Puede ser, y dicen, apunta una teoría,
que vienen del espacio, por supuesto, y que tiene algo que ver con la podredumbre de las estrellas, así la llaman. Lo que pasa que los científicos, al no tener mucha información de esa sustancia, porque no han podido recogerla casi en el instante, es casi imposible analizarla, y entonces no saben muy bien por qué cae, de dónde cae, pero sí que es cierto que lo que dicen es Puder-Ser. Puder-Ser se ha llamado así desde los primeros casos, desde Nueva York, los científicos que la estudian la llaman ya así. Mucho antes de la astronomía, es decir, por supuesto, cuestiones que tienen que ver que quizá luego al contaminarse con el suelo o algo se genera ahí una especie de... Y apuntan la teoría de que cae justo después de una lluvia de estrellas fugaces. Después de que se ven muchas estrellas fugaces es cuando aparecen estas masas gelatinosas. Eso nos parece un poco de leyenda, es decir, de casi de etnografía del pensamiento mágico que hila unos hechos con otros, pero lo cierto es que hay muchos casos rarísimos, aquel del organismo aparecido en Évora entre filamentos de gelatina, que ve toda la ciudad de Évora en el año 59. Después de que se vieran fenómenos en el cielo también, es decir, que la constante se repite. Y se logra analizar algunos de estos organismos envueltos en filamentos. Hay fotografías, se han publicado, de uno de ellos que parecía una minúscula araña, que se habló de una espora y nunca se pudo resolver qué era el llamado ser de Évora, porque cierto es que el Museo de Ciencias de Lisboa sufrió un pavoroso incendio cuando se llevó justo por parte de los doctores Amaral y Brito esta muestra, y que eran filamentos y una especie de araña que tenía cierto movimiento. Es decir, ha habido casos espúreos en diferentes partes del mundo, pero sobre lluvias de sangre, es que ha habido lluvias de sangre, además, José Manuel Santi y Javier, hace bien poco y en diferentes lugares, Brasil, Colombia, se habla de lluvias rojizas de sangre que asustan a la población y que por el aspecto e incluso la filmación, no la recogida de muestras, son prácticamente idénticas a las de Kerala. No, y con la recogida de muestras no es como la de Kerala, pero sí que se sabe que es sangre. O sea, en Colombia, el último caso era sangre humana, sangre de animal. Sangre, no se sabe si humana o de animales, pero sangre es. La bacterióloga que llega allí y está recogiendo las muestras, las manda posteriormente a Bogotá. En Bogotá se pierde la pista de esos análisis, pero ella, al hacer el test para ver si verdaderamente se trata de sangre, da positivo y lo muestra delante de las cámaras. Bueno, lo que no saben es todavía qué es. Hay que tener en cuenta también que determinados fenómenos meteorológicos son capaces de absorber sustancias, incluso, bueno, ha habido lluvias de ranas y lluvias de peces, entonces, pero eso no tiene ningún misterio, digamos, son corrientes de aire caliente que de repente hacen un vórtice en el mar, por ejemplo, o a lo mejor, vete a saber, en un matadero. Sí, ¿qué ha pasado? Se ha comentado, imagínate, y entonces absorbe y se lleva eso a las nubes y lo suelta en otro lugar. Y no solo en un matadero, ha habido incluso en Italia vientos tan fuertes que han acabado con aves, y esas aves han caído no solo sangre de las aves, sino incluso pedazos de esos pájaros. Interesante saber además, compañeros, que en el caso de Kerala, en el reportaje de la BBC... Pero no es lo mismo que lo de Kerala. Claro, pero se hablaba ante la increíble situación de esas 50 toneladas de material rojizo con ciertas células, primeras hipótesis para intentar explicar, se habló, creo que, de impacto contra algunos animales, bien contra murciélagos que habían reventado los murciélagos y que partículas de la sangre de los murciélagos habían caído. Habría ADN. Bueno, se dieron tres posibles... Hay otro hecho muy significativo que ha apuntado Santi antes también. Es que, claro, según ha ido avanzando la tecnología, bueno, la panspermia, el primero que lo utilizó fue un sueco que se llamaba Svante Arrhenius a principios del siglo XX. Y él lo que decía era que los principios básicos, no la vida, sino los ladrillos de la vida, estaban presentes en todas partes en el espacio. Y que esos ladrillos podían ser transportados de un lugar a otro y irían sembrando, sin inteligencia, indiscriminadamente, pues todo el sistema solar, el universo entero, y que solamente agarrarían donde hay condiciones. ¿Qué sucede? Que después, mucho después, pasaron décadas, pero en las últimas décadas ya se han encontrado ladrillos de la vida, es decir, se han encontrado material prebiótico en nebulosas lejanas, en galaxias lejanas. Dentro de nuestra propia galaxia, en cúmulos estelares, se ha encontrado carbono en el propio espacio. Se han analizado cometas, hemos enviado sondas a los cometas. Por ejemplo, la NASA envió esta sonda maravillosa, la Tempel 1, que consiguió colocarse al lado de un cometa, de este Tempel 1, lanzarle un proyectil para provocarle un cráter al cometa del tamaño de un estadio de fútbol,
y analizar todo lo que salía, y ahí había material orgánico dentro de ese cometa. Es decir, quedó demostrado en el año 2006 que los cometas sí pueden transportar material orgánico de un lugar a otro dentro del espacio. Es decir, hemos avanzado mucho, y ya para más INRI, la fosforescencia, como tú decías, Santi, de este material de Kerala concretamente, coincide con la misma fosforescencia encontrada en lugares lejanos del espacio. No quiere decir que sea lo mismo, pero los datos son consistentes con aquellos que se están registrando en distintas nebulosas. Una cosa, José Manuel, como dato, ¿se sabe cuánto material tienen en la India ahora mismo para analizar? ¿O mostraban varias botellas con material? Y cubos, y, o sea, como aquello era, pues ponían cubos, ponían palanganas, ponían de todo para recoger. No sé exactamente cuánto tienen, pero tienen... O sea, cayó durante por espacio de 2 meses. 2 meses lloviendo lluvia roja. De todas formas, da la impresión de que son un poco herejes, ¿no? Ahora mismo, a nivel científico, estos profesores de la India, varios que se han unido en esta investigación, son un poco considerados como aparte. No ha triunfado su teoría, ¿no? Y algunas revistas, además, que publicaron en principio la noticia, han reculado, han dado marcha atrás. Por ejemplo, la revista la revista Astrophysical and Space Science, John Dyson decía, que es el editor, decía que bueno, que le llegó el artículo a su revista, pero que él no ha sido, que era su codirector quien lo estudió, y el codirector resulta que ha muerto hace unas semanas y ya no puede decir nada. A mí esto me escama un poco, ¿no? Estas vertientes... No, es perfectamente normal. Es perfectamente normal. Decía, hay una frase muy famosa, ahora no me acuerdo quién era el científico que la decía, pero decía, no, mi investigación, dice, no es lo suficientemente loca como para que sea cierta. Y esta es una investigación loca. No, y algunos dan por cierta la panspermia, que puede ser, pero no en este caso. ¿Y qué opina la gente? Físicos. ¿Qué opina el público, nuestro querido público? Nuestro querido público, que hay que pedir disculpas porque la web de la cadena SER no nos funciona y no podemos subir los mensajes. O sea que las otras vías de contacto voy a repetirlas: 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y milenio3 con número, @cadenaser.com, y vamos a intentar arreglar la web de la cadena SER. A ver si que podemos es muy terrestre, subir... pero no se arregla. Eso es, los de mensajes. Momento. Vamos a la encuesta primero. El debate de la semana: ¿crees que la vida llegó del espacio? Sí, un 70,3%. No, un 29,7%. Sigue subiendo, entonces. Sigue subiendo. Vamos también con las opiniones. Por ejemplo, Manolo nos decía, seguimos con la soberbia de considerarnos el ombligo del universo. Y sí, yo voto porque venimos del espacio. Un abrazo cósmico. Fina nos dice, sabiendo que la India es la reina de las especias, ¿puede ser posible que en la condensación se hayan adherido partículas atmosféricas a esas especias? 50 toneladas de azafrán. Que se hubiera descubierto enseguida, claro. Alba desde Salamanca nos decía, hola, me parece un tema muy interesante el que tratáis esta noche. No sé si la vida llegó a la Tierra desde el espacio o no, pero eso nos responde a la pregunta de cuándo y cómo se originó la vida, ¿no creéis? Interesantísima esa pregunta, porque claro, aquí tendríamos, si me permites hacer una pequeña... en la Tierra hay vida en todas partes. Si es menos de un minuto, sí. Pues ¿menos de un minuto? No. Sí. Pues nada, ya lo contaré. Bueno, pensemos, la hago yo entonces. Pensemos, por ejemplo, en Francis Crick, el que especuló con esto de la panspermia. Él era ateo. Y de hecho lo que hizo fue sustituir la idea de que la vida podía venir de otras partes del universo por la idea de la creación de Dios, es decir, arrincona a Dios en sustitución de esto. El problema era cuando se le preguntaba a Francis Crick, bueno, está muy bien, pero ¿quién creó la vida ahí fuera? Claro. Ahí está el problema. Eso es lo que... se lleva la cuestión de la panspermia, el origen del misterio, a otro lugar. Exacto, se retrasa. El origen de la vida. Ahí. A ver si aguantas con nosotros unos minutillos a la vuelta, sí, claro, José claro, Manuel, por y por lo menos lanzamos unas cuestiones con lo que se sabe ahora mismo, Santi y Javier Garán, de la pregunta que en el fondo subyace en todo esto de Kerala. Después nos meteremos con la brujería, con las teletransportaciones y con 1000 misterios. Pero claro, el misterio de qué se sabe hoy de cómo empezó la vida, creo que merece unos minutillos. Piensa que lo que está en juego son 2 de las 3 grandes preguntas fundamentales, que son ¿quiénes somos y de dónde venimos? Pues intentaremos responder a la vuelta, después de las noticias.